¿Qué tal? ¿Cómo les va? El desafío más importante para cualquier gobierno, particularmente para el argentino, en esta tierra arrasada que quedó después del neoliberalismo, es dar trabajo. Buscar la posibilidad de que la gente vuelva a tener empleo, como sucedió hasta el 2015. Cientos de miles de personas han quedado afuera. Y la realidad es que esto tiene que ver con el ataque a las pymes, o la no defensa de las pymes, o el desamparo de las mismas. Cerraron 24 o 25 mil pymes. Es una barbaridad. 24 o 25 mil cortinas que caen. Y a la calle, 20, 30, 40, 100 trabajadores. Que es la historia de las pymes. Son las que verdaderamente dan trabajo en la Argentina. El 70% del trabajo registrado, importante, que llamamos de calidad, que hay en la Argentina, lo dan las pymes. Por eso son tan importantes. Y cuando las devastaron, cuando no hicieron nada para defenderlas y más bien todo lo contrario, abriendo las importaciones, arrasando con la actividad textil, con la actividad referida al calzado, por supuesto que estaban sentando las bases de esta circunstancia tan desgraciada que le toca vivir a la Argentina. Hoy Ariel Aguilar, uno de los grandes luchadores en el mundo de las pymes, hombre del calzado, escribía que cada pyme que cerró, y vale la pena entrar a esta frase, cada pyme que cerró es una tragedia. Cada empresa que pasó a la informalidad, es muy difícil volver a formalizarla. De los 24.500 empleadores perdidos, no empleos, sino empleadores, 8.900 son de la provincia de Buenos Aires. De eso hablamos, dice Ariel Aguilar, cuando decimos que dejaron tierra arrasada. Por eso es tan importante la noticia que vamos a ver a continuación y que hace a una moratoria que se le va a dar a las pymes. Una facilidad muy importante. Si esto se concreta, estamos diciendo algo muy positivo para el futuro inmediato de la Argentina, porque todas ellas tienen voluntad de volver a trabajar y las que se estaban cayendo, que son como 10 o 15 mil, que ya no podían más, seguramente van a encontrar el aire necesario. Van a lanzar una moratoria a 10 años para las pymes bonaerenses. Por eso la importancia de lo que decía Aguilar. Las pequeñas y medianas empresas podrán saldar su pasivo en 120 meses con una facilidad realmente muy importante. Y esto sí que es trabajar para las pymes. 4 millones de argentinos trabajan en pymes. Es más del 70% de la gente empleada. Y por eso tenemos que entender que de ahí... ¿Y qué entendió? Tenemos que entender que es patético este individuo. Estaba hablando delante de las pymes y se permitía este discurso, mientras en ese mismo momento por promedio estaban cerrando 100 pymes, trabajadores por miles que quedaban afuera. Y él estaba diciendo, tenemos que trabajar para las pymes, es el motor del país. Relataba, dan el 70% del trabajo y sí lo sabía. ¿Por qué las atacó de esa manera? ¿Por qué no las defendió de esta otra, como dice Cristian Gerard, que es el director ejecutivo de ARBA? En el marco de la Ley de Emergencia Económica, Productiva y Energética, se estableció que se iba a lanzar un plan especial para micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos pensando en un plan de hasta 120 cuotas para pagar el capital adeudado y en una quita de intereses importantes. Las empresas van a poder elegir en qué tramo van a querer financiar el capital adeudado. Va a incluir todo tipo de deuda, bien de ingresos brutos o bien de impuestos patrimoniales. Más o menos una estimación de 13.000 millones de pesos de deuda que podrían ingresar en este plan. Eso es lo que los muchachos dicen ponerse las pilas. Eso es trabajar de verdad, apuntar a soluciones. Por supuesto que no pueden permitir que se sigan cerrando las pymes, porque ese es el otro desafío, no solamente que se abran las que cerraron, sino que no sigan cayendo cortinas, particularmente en la devastada provincia de Buenos Aires que dejó María Eugenia Vidal. Por supuesto que ellos tenían dinero. En el Banco Nación había tanto, pero tanto dinero que González Fraga, el hombre que se pregunta qué tan pobres son los pobres, o el que decía, se creían que podían comprar pantalla gigante, que podían viajar con el sueldo de la clase media. Por favor, decía González Fraga, famoso, porque consiguió fundir como ejecutivo una fábrica de dulce de leche. Por eso tuvo que ir al Estado, para hacer cosas como estas. Un polémico préstamo del macrismo a Vicentín,
esto sí que parece aquello del gol de Valentín. Pone en jaque a las finanzas del Nación. El problema es que Vicentín, le hizo el gol al país. Le hizo el gol al Banco Nación, con un arquero impresentable como González Fraga, que a lo mejor no firmó porque atendió los consejos de Laura Alonso. Cuando ven que algo es raro, no firmen ustedes, hagan firmar a otro. Les aconsejó desde la oficina de la anticorrupción. 18.000 millones de préstamo. Es un disparate tan grande. Es algo que no se puede admitir calladamente. Son 300 millones de dólares. ¿Entiende usted? 300 millones de dólares. Va Vicentín, se reúne con González Fraga y con los gerentes y dice, estoy presentando el pedido de un préstamo, me gustaría que me den una mano. ¿Y de cuánto se trata? 300 millones de dólares, que en aquel momento eran todavía más. Es una locura lo que ha pasado en la Argentina. Eso que Gustavo Silvestre llama los gobernantes de country. Es decir, para ellos todo, para las pymes, que cierren, que se caigan. Y los trabajadores que salgan a changar en lo que puedan. ¿Qué se va a hacer por parte del neoliberalismo? Este es el gran desafío. Y esta es la batalla cultural que tenemos que dar. Anoche Claudio Lozano, con Darío Gaño, explicaba muy bien este tema. A partir de las elecciones de las PASO, Vicentín deja de pagar y comienza a incumplir. Y ahí aparece el hecho de que Vicentín excedió el límite de crédito que podía haber obtenido. Se violaron las normas existentes para los créditos a grandes empresas y para colmo incluso se las violaron sobre la base de un directorio que trató de poner la piedra pero esconder la mano y no puso ninguna firma en esto. Es algo que salió a nivel de gerencias tratando como de involucrar a la planta del banco, cuando en realidad lo que uno termina sabiendo es que en aquellos funcionarios que en las reuniones con Vicentín le plantearon la necesidad de que tenía que hacer cancelaciones para poder seguir financiándose, fueron apartados de la negociación a partir de que Vicentín, después de que terminaba de discutir en el banco, se cruzaba a la Casa Rosada, tenía conversaciones con la presidencia y de ahí se lo llamaba González Fraga, y González Fraga separaba a aquellos funcionarios que no tenían un comportamiento alineado con los objetivos de la empresa. Pero el desastre es más grande todavía. No solo les dieron 18.000 millones de pesos a Vicentín, anoche Gustavo Silvestre sumaba como 3 o 4 cifras que le dieron otros bancos en provincia, 1.600 millones, pero cómo no, Vicentín. Qué lindo debe ser Vicentín en la Argentina. Pero cómo no, sírvase, y otro le daba 400. Era una colecta que hizo en las instituciones oficiales. Macri le había dado el tema de las retenciones. Macri le había permitido que todo lo que sacaban en dólares lo trajeran cuando se les antojara. Los nietos podían traerlo. Para Macri, para el neoliberalismo estaba todo muy bien. Es una locura lo que ha pasado en el país. Haber estado en manos de esta gente. Es atroz. No solamente todo ese tipo de ventajas que les permitieron ganar miles de millones de dólares, sino que, por otra parte, iban a los bancos y les pedían miles de millones de pesos. Y se los daban. 18.000 millones de pesos no lo resuelve el gerente. No es una cosa que uno habla con el señor de seguridad que está en la esquina y dice, vengo a pedir 18.000 millones, soy Vicentín, y dice, pase por allá en aquel lugar, y un señor entrega. No, esto tiene que tener una discusión, por lo menos. Esto tiene que llegar a González Fraga, por supuesto. Y de González Fraga tiene que ir alguna autoridad por encima de él. Mirá, Mauricio, me están pidiendo 18.000 millones de pesos, ¿a vos te parece? ¿Quién es Vicentín? Haceme acordar, bueno, ¿cuánto puso Vicentín? Y puso 13 millones y medio de pesos, lo contaba Lozano anoche. Es el principal aportante en esos aportes truchos de Cambiemos. Y dáselos. Pusieron 13 millones y medio, se los merecen. Y a esa marchan 18.000 millones de pesos, nada más que del Banco Nación. Esto mientras se fundían las pymes, mientras no les daban el mínimo aire a las pymes, que son las que dan trabajo, a Vicentín. Esta es la locura. Y la otra es la mentira perpetua y permanente. Miren lo que decían del déficit fiscal. Vamos a mostrar. El macrismo dejó las cuentas fiscales con un rojo potente. El déficit fiscal primario real del 2019, sin aportes ni dibujos, fue de 1.66% del Producto Bruto. El financiero trepó al 5%. Ese es el déficit real, como contaba Martín Guzmán. Escuchemos a Macri antes, ¿cómo no? Me gusta.
cuál es el problema central que seguimos los argentinos teniendo que resolver, por más que hemos hecho pequeños avances, que es reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal significa que estamos gastando como Estado más de lo que tenemos. Juega un rol clave la reducción del déficit fiscal, porque si no bajamos el déficit fiscal, nos exponemos a una crisis macroeconómica. Si no bajamos el déficit fiscal, nos exponemos a una crisis macroeconómica, y si nos exponemos a una crisis macroeconómica, no podemos llevar adelante ninguno de los otros objetivos. Ganaron a todo, absolutamente. Eso es el poder. Hacer lo que se les antoja, no dar explicaciones salvo estas tonterías que eran capaces de decir. La realidad es que el macrismo dejó las cuentas fiscales en estos niveles. Los reyes del déficit cero llegaron a este nivel, que ahora es una tortura, por supuesto, porque es verdad que el déficit no puede convivir permanentemente con la economía de un país. Mentiras, pamplina, zaraza, como Macri decía de vez en cuando, pero zaraza de verdad. La lluvia de inversiones, que era la que iba a terminar con el déficit fiscal. De taquito, absolutamente, gato, le decía una noche, dando respuestas sobrando al mundo, este verdadero inútil que se hizo cargo de nosotros, y estas cosas nos pasan. Después vamos a ver por qué, en la batalla cultural que hay que dar permanentemente. Mire, en la presidencia de Macri, la lluvia de inversiones fue menos de una décima parte, pero a partir del déficit fiscal que denuncia Martín Guzmán, el tema se hace todavía mucho peor. Den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país. El principio rector del ejercicio que estamos llevando a cabo, que es la sostenibilidad. Con la misma lógica, uno podría acceder a cualquier pedido, a cualquier gasto, y eso generaría una explosión del gasto que terminaría siendo insostenible, terminaría siendo malo para todas las partes. Qué aventureros, ¿no? Muchachones, ricachones que se hicieron cargo de un país. Por supuesto, lo chocaron. Borrachos y muy rápido. Porque esto que dice Martín Guzmán se corresponde después con lo que era también otra mentira. Macri decía, soy tan lindo que saben cuando yo sea presidente van a venir todas las inversiones del mundo, pero es una cosa que tremenda lo que... Nos vamos a embuchar de dólares. Usaba ese verbo no demasiado académico. Fue menos de la décima parte de los dólares que ingresaron por endeudamiento lo que entró en la lluvia de inversiones. Menos de la décima parte de lo que ingresaron por endeudamiento. Entonces ellos dicen, ingresaron 150.000 millones de dólares, 104.000 millones entraron pasando la gorra por el mundo. ¿Qué es eso? ¿Eso es entrar dinero, como prometía Macri? De cambio de clima, tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019. Y esos dólares no saben dónde invertir. Si la Argentina le da certidumbre, les presento un equipo como nos ha presentado en los últimos 50 años, con toda gente seria, trabajadora, honesta, que sabe. Eso va a traer un boom de inversión, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. Que este cambio de clima, no solo con el foro, sino en hechos reales, tuvimos anuncios de 48.000 millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019. Y eso marca realmente un enorme compromiso. ¿De qué hablaba este hombre? Mire cuál es la realidad. La tierra arrasada que ha dejado. Entraron unos dólares a partir del cepo. Mire, este título es muy sugerente. Sé que a 1 millón de personas, que somos los que cuando nos sobra algún dinero hemos comprado dólares, le cae mal el tema de lo que llaman cepo. Pero hay 44 millones de personas que trabajan más, estudian mejor, etcétera, etcétera. Si se puede tener un control de cambio, si se puede tener una posibilidad de regular las relaciones económicas entre los más poderosos y los más débiles. Por primera vez en 4 años, en diciembre, entraron más dólares de los que se fueron. Esto tiene que ver con lo que le pusieron el nombre de cepo. Pero por supuesto,
Esto al cabo de un año aciago. Mire este título: La fuga de capitales del 2019 fue la segunda más grande de la historia. Acérquense más hacia abajo, porque es gracioso. El título en sí también. La fuga de capitales del 2019 fue la segunda más grande de la historia. A pesar del cepo cambiario, la salida de divisas alcanzó 26.870 y quedó al borde del récord de 2018. Es decir, la mano venía de esa manera. Venía de deudas históricas, de fugas históricas como nunca se vio con el macrismo. No hay que ser economista ni muy inteligente. Si los únicos periodos de desendeudamiento, si los únicos periodos de nuestra vida como Argentina no hubo endeudamiento, fue en gobiernos que hubo regulación cambiaria, ¿no será que los que quieren la libertad cambiaria la quieren para llevarse los dólares y fugarlos afuera del país? ¿No nos podemos poner a pensar eso? La desregulación total de lo cambiario ha coincidido con los periodos de mayor endeudamiento de la Argentina. Y los periodos de mayor endeudamiento de la Argentina han coincidido con la fuga de dólares de la República Argentina. No hay misterio. No hay misterio, hay realidades. Se trató 2018 del récord de fuga de capitales de la Argentina y 2019 quedó segundo. En el 2020 hubieran cumplido con un trienio devastador, si ya no lo ha sido, para la economía de la Argentina. Ya que estamos con la ex que es presidenta, digamos que tenía razón en la discusión aquella cuando estuvo con el senador Mayans. ¿Se acuerdan de lo que pasó cuando Mayans le dijo, señora Presidente? ¿Lo tenemos? Presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a... Presidenta. 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 Y entonces se armó la discusión. Y la RAE ha dado la respuesta pertinente al respecto, diciendo que lo que hay que decir es presidenta. La RAE, la Real Academia Española, en la cuenta oficial, respaldó lo que decía Cristina Kirchner. A mí nunca me pareció distinto, siempre dije presidenta, pero había gente que le ha dicho presidenta en 1000 ocasiones a la presidenta de cualquier country, pero no le quería decir presidenta a Cristina Fernández de Kirchner porque era como concedérselo. Y otros por convicción, porque entendían que presidente era, hasta hace un tiempo, lo aceptado. Es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahora más que nunca a raíz de lo que dice la Real Academia Española. Presidenta que mucho tuvo que ver con este viaje a Israel, tan importante para Alberto Fernández, porque impulsó, dio ganas. Alberto Fernández tenía posiblemente la idea de que tiene que estar aquí minuto por minuto, y es verdad. Es tremendo todo lo que hay para hacer. Pero este viaje que podemos mostrar en imágenes es muy importante para Alberto Fernández. Es tomar contacto con líderes del mundo y dejar la buena impresión que deja Alberto Fernández en todas las ocasiones, desde que lo ungieron como candidato. Siempre, cada traje que se puso, el de candidato, el de presidente electo, luego el de presidente en ejercicio, le ha quedado bien. Esta es la presentación más importante que ha ocurrido en Israel desde que se fundó Israel, es decir, de 1948 para acá. Nunca hubo algo tan trascendente. Claro, tiene que ver con una historia atroz que nos toca a todos tan pero tan de cerca, que hemos leído con pasión y con dolor siempre. Dudo que haya telespectadores en este momento de este espacio que no hayan leído sobre el Holocausto. Una novela, un ensayo, un Primo Levi, algo que los acerque a eso atroz que ocurrió en el siglo XX y que es la mayor atrocidad en la historia de la humanidad. En ese lugar de Auschwitz, descubierto hace este 27 de enero, se van a cumplir 75 años, alguna vez estuvo un violinista muy conocido de los argentinos, Maxim Benjerov. Yo lo vi debutar en Buenos Aires cuando tenía 14 años, creo que fue la primera vez. Y después ha vuelto en unas cuantas ocasiones. Y no faltamos, porque es un verdadero genio. Este muchachito, Maxim Benjerov,
se fue a Auschwitz un día y empezó a tocar, recorriendo Auschwitz, partitas de Bach. Y con esa música y con esas imágenes nos invitaba a una emoción que yo quiero compartir con ustedes, aunque sea un minuto, para que nuestro corazón, entre la música y las imágenes de Auschwitz, estemos habitados también por aquel dolor. Sacale. Esto es caminar por esos lugares del horror más atroz. Y la música, acaso como alivio, rebotando en esas paredes que tantas veces conocieron los gritos de dolor, del insomnio y sobre todo del hambre. El hambre yo nunca lo he leído como en el libro de Primo Levi, en uno de los libros de Primo Levi, por ejemplo. El hambre aterrador de aquellos lugares donde solamente se esperaba algo que era la muerte. La vida solo por casualidad. Aquellos que no hubo tiempo de ejecutarlos. Ahí está Maxime Bencherov. De ese lugar tuiteó hoy, desde Israel, el presidente Alberto Fernández. Estoy en Jerusalén para conmemorar los 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde fue asesinada Eva Heimann cuando tenía 13 años. Los invito a seguir a eva.stories en Instagram para conocer su historia. Esta es una estatua que recuerda a esa niña de 13 años que empezó un diario viviendo en lo que era Rumania y lamentablemente se convirtió en Hungría. Y cuando los húngaros, parte de todo lo nazi, llegaron a su ciudad, Nagyvarad, se llama en rumano es Oresa, Nagyvarad en húngaro. Cuando llegó allí al cabo de un mes, había escrito el libro durante 3 meses, terminó su vida en las cámaras de gas. Este recuerdo tiene que tocarnos muy de cerca y es este el motivo por el cual están allí mandatarios de todo el mundo. El horror del siglo XX, podemos decir, el mayor horror de la historia de la humanidad. Entre esas barracas, la música de Maxime Bencherov. Estas eran las vías que conducían a millones de personas a estos lugares, los campos de concentración, para terminar sus días en la cámara de gas después de padecimientos. El trabajo libera, decía en la entrada, porque les hacían creer que iban ahí a trabajar. Por esa torrecita que ustedes vieron allí y que ven ahora otra vez, les tiraban el gas. Esas eran las cámaras donde morían. Y este es el recuerdo del horror. Ahí estaba la frase, el trabajo libera. Ahí murió Eva Heimann, recordada hoy por Alberto Fernández. Nacida en Rumania, pero cuando en esos avatares de la historia se convierte en Hungría, por eso la ciudad tiene esos 2 nombres. Ahora está del lado de Rumania. Está más cerca de Budapest, si usted mira el mapa, me parece, que de Bucarest, casi la mitad del camino. En esas barracas vivieron el horror cientos de miles de personas. Para esto sirve el recuerdo, la conmemoración de Auschwitz. Esto no solo tocó a los judíos, también a los gitanos, y servía para eliminar a muchos simples opositores del nazismo. Pero las mayores víctimas surgieron de los judíos.
Se estima que 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa en esa época murieron aquí. Es lo que se recuerda, es lo que el mundo no puede olvidar, lo que muchas veces a través de las películas y los libros evocamos, o a veces también por la cercanía del valor musical. Ahí se compuso música de altísima calidad, aunque le parezca mentira, en papeles que después eran encontrados, como el libro de Eva Heyman fue encontrado en su casa, en la casa de su abuela, por una empleada cristiana que la guardó, conservó ese libro y se lo entregó a la humanidad como testimonio del dolor. Vamos a ocuparnos de nuestra América Latina ahora, cuando salimos un poco de esto que nos abruma. Evo Morales estuvo en el estadio del Deportivo Español. Vamos a recuperar la democracia, dijo, y vamos a volver al gobierno. Mire lo que fue la concurrencia al estadio del Deportivo Español. Decenas de miles de personas acompañando a Evo Morales. Esta imagen es sencillamente extraordinaria. Es imposible, me parece, repetir esto. Un presidente que ha sido depuesto por un régimen dictatorial y asesino, que desde aquí, desde este lugar, se permite esta convocatoria. Los bolivianos que viven en la Argentina estuvieron allí, viviendo un clima de fiesta, pero que también tiene que ver con el dolor del despojo. Escuchemos a Evo. A tanta violencia provocada por la derecha, impulsada por las políticas norteamericanas, frente también al pedido de renuncia de otras intervenciones uniformadas, y todo por cuidar la vida. Domingo 10 de noviembre decidí denunciar para que no haya más muertos. La historia reciente de Bolivia. Allá una presidenta que le dijo a sus militares: maten a quien sea, no van a tener que rendirle cuentas a nadie. Un régimen asesino que terminó con la vida de muchísimos bolivianos para poder dar el golpe de Estado. Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué 1 millón, 2 millones, 10 millones de chilenos protestan y no pasa nada? Y Piñera con el 6% se queda y sigue siendo el presidente. Y Evo, que hizo esto por Bolivia, le queremos recordar. Ayer pasábamos por el coeficiente Gini, el que habla de la riqueza, la concentración de la riqueza o la distribución de la misma. Mire cuánto mejoró. Vamos a ir rápidamente con algunas de las referencias que podemos entregar. La evolución de la incidencia de la pobreza. La torre roja, la columna roja, es como encuentra Evo a Bolivia. La bajita de la derecha es como la dejó en el 2018. Bajó 25 puntos. Sigamos con lo que Evo hizo por Bolivia y lo quitaron de allí. Según el Fondo Monetario, es el país que registrará un mayor crecimiento de su PBI de los principales países de América. Está arriba casi de todos. Bolivia 3.9. Bolivia 3.9 y todo lo demás abajo. Mire la Argentina del otro lado, 3.1 negativo. Esto es absurdo. Que nos hayamos privado, Bolivia se haya privado de este hombre. Gracias, Julia Estrada, por todas estas placas. Bolivia, la tasa de desocupación fue de solo 4.3 a mediados del 2018. ¿Cómo puede ser que hayan dado un golpe de Estado allí? Mire esto otro, según el Fondo Monetario Internacional, es el país sudamericano con menor tasa de desocupación, el 4%. No sé si tenemos algo más, pero la pobreza, la inflación, la inclusión, estaban todos jubilados prácticamente los bolivianos. El último año la inflación fue de 1.7, esa columnita roja que usted ve a la derecha. Eso hizo Evo, y esta última demostración de todo lo que este hombre aportó para Bolivia, porque tuvo el coraje de enfrentarse a los poderes internacionales. Según el FMI, es el tercer país con menor inflación de los principales países de América. Después de Ecuador, que tiene economía en dólares, ese 0,4 es más significativo de lo que uno piensa, y Estados Unidos 1,8.
Esto hizo Evo. Parece mentira que lo quitaran de allí. Vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas fascistas. A Evo Morales. Es una lucha, una gran militancia de un lado y de otro. El diario Clarín atacó a Rosario Lufrano diciendo que vuelve el periodismo militante, con Rosario Lufrano en los sectores públicos, una colega muy estimada y muy respetada, por cierto. La vuelta del periodismo militante y la fotografía, podemos verla. El ataque tremendo de uno de los editorialistas de Clarín, del diario, como siempre. Rosario Lufrano arrancó de la peor manera. No, el que era bárbaro, el que era fantástico, era el canalla que estuvo antes de Rosario Lufrano en ese lugar. Lo que uno tiene que decir es que el periodismo militante del que habla Clarín es inevitable, se milita por ideas, por sueños. De vez en cuando los seres humanos somos traspasados por ideas que tenemos en nuestro corazón y viene alguien y dice exactamente lo que queremos oír, lo que esperamos de quienes lideran el mundo, que trabajen para el bienestar general. Hablamos desde el progresismo, desde la inclusión. Queremos un mundo menos injusto dentro del capitalismo, porque eso es invencible. Pero la cultura del capitalismo y del neoliberalismo en especial gana todas las batallas y las gana por la militancia de diarios como Clarín y La Nación. Le vamos a mostrar a Clarín cómo ha militado por el neoliberalismo y no hay ningún problema con esa militancia de Clarín por el neoliberalismo. Nuevo gobierno, decían cuando empezó la dictadura, que venía a imponer un criterio neoliberal, lo que había empezado en Chile, volteando Allende, ahora se trasladaba a la Argentina. Firme apoyo de Bush al plan económico, planes económicos, por supuesto, de Menem y Cavallo. Esto es militar. Mire usted dónde terminó la Argentina en ese tiempo. Estudian un blanqueo de capitales, todo dado de una manera positiva. Año tras año, día tras día, han militado. Clarín milita por el neoliberalismo. Y no hay problema con eso. El blindaje es de casi 40.000 millones. De la Rúa dijo que ahora debe comenzar el crecimiento. Primera página, tapa de Clarín. Para ganar esa batalla cultural, Cavallo. Empezamos a salir de la recesión en un momento que hubo una caída. Todos los títulos podemos encontrar de estos cientos, por no decir miles, de militancia de Clarín. Por algo que le sirve a muchos menos. Por algo que siempre vamos a enfrentar. El Fondo Monetario Internacional presta 50.000 millones y pide bajar el fuerte déficit fiscal. Es lo que pide, pero lo da. Esto ya en la militancia del macrismo. Todo lo que militaron contra el kirchnerismo. Mire esto, la economía cae 4,2, pero los mercados se recuperan por las señales del Fondo Monetario Internacional. Mire, siempre han militado. Toda la vida. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Eso es lo que no sirve. Mentir no sirve. Dejen este título un momento más. Porque que Clarín milite para el neoliberalismo, milite para que haya concentración de riqueza, milite contra el Estado, milite por la venta de todos los activos del Estado, como lo ha hecho toda la vida, que milite por las AFJP y no por la estatización de todo lo que es la vida de los jubilados en la Argentina, no hay ningún problema, porque eso podemos enfrentarlo. Está bien, Clarín y Nación, que lo hagan. Lo que no vale es mentir, lo que no vale es eso, para tener razón. No vale decir que Máximo, muestren otra vez el título, porque es parte de la batalla cultural. Entendamos que lo que Clarín ha hecho es mentirnos todos los días, todo el tiempo, para tener razón. Eso sí que no sirve. No hay problema sin militar por los sueños de cada uno. Si el sueño del señor Manieto o del señor Roa es más neoliberalismo en el mundo y en la Argentina, lo vamos a discutir. Pero lo que no se puede es decirle a la gente que está en medio de esa discusión esta mentira. Y como esta, decenas y decenas de mentiras todos los días. Se trata de militar y usted como ciudadano tiene que ser un militante de la verdad. Ya está bien. Ya lo vimos bien. Pero hay que hacerlo. Hay que trabajar de ciudadano. Hay que darse cuenta de estas cosas. Y cuando sean atacados los medios públicos, todo el tiempo, por lo que digan, por cualquier periodista que hable desde allí, usted piense que a lo mejor sí está militando,
puede estar militando por sus sueños. Hace 4 años que tenemos la felicidad, con alguna intermitencia, de estar en C5N y han pasado muchísimas cosas. Hubo un momento que, según decía un sector del periodismo, ni siquiera existía el kirchnerismo. Y aquí estábamos luchando por las mismas cosas. Y está bien que lo hagamos. Si no, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a sentar aquí todos los días de la vida? ¿Para llevar un salario a nuestra casa tan solo? Y está bien que Clarín milite por aquellas cosas en las que cree. Militó por los militares, militó por Cavallo, militó por Menem, militó por Macri, milita por Bush, milita por Estados Unidos, representa intereses de la Embajada de los Estados Unidos permanentemente. Bueno, lo siente así, pero que no mienta. El problema, la dificultad que hay es que Clarín miente. No es un problema de ideología. Digan lo que quieran, por supuesto, con todo el poder que tienen, siempre lo van a hacer. Y nosotros, modestamente, diremos también lo que pensamos. En el medio está la gente. Lo que no se puede hacer con la gente es mentir. Lo que no vale es la falacia. La seguimos mañana, Dios mediante. Gracias.